El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. Conversando hace unos minutos, antes de sentarnos aquí frente al micrófono, me dijiste una frase, a ver si la puedo recordar tal cual. Me dijiste respecto de Venezuela, creo que me dijiste, cuando éramos felices y no lo sabíamos o no nos dábamos cuenta. Cuéntame, tú me puedes abundar en eso de que eran felices y no lo sabían. Cuéntame. Éramos eso. felices y no lo sabíamos. Bueno, antes que todo, muchas gracias, Pepe, por la invitación Caramba, gracias a ti. Estoy bien honrado por estar aquí con tu audiencia y la verdad es que encantado de conversar contigo y compartir un poco nuestra realidad, que es la misma, ¿no? Claro. La realidad también del hermano país cubano, del pueblo cubano y del pueblo venezolano. Éramos felices y no lo sabíamos. Quiere decir un poco que como que no valorábamos realmente esa felicidad. Venezuela es un país que fue realmente bendecido en muchos aspectos, ¿no? Históricamente, por su ubicación, por sus riquezas, y un pueblo realmente noble, pueblo bueno, generó, por decirte un ejemplo, ¿no? El destino migratorio más importante que ha vivido país latinoamericano alguno, digamos, al tiempo de generarse, por ejemplo, la Guerra Civil Española 36. y después al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y esto porque Venezuela se convirtió en un país petrolero a partir de 1914, ya con la dictadura gomecista, que por cierto le permitió al benemérito, al general Gómez, pagar toda la deuda externa venezolana en pocos años, ¿no? Entonces, ese país desde 1920-30 hasta finales de los 90 fue un país que, por ejemplo, generó el destino migratorio más importante de italianos, portugueses, sé que lo hay, españoles, pero además en Latinoamérica también, producto de las dictaduras. Te estoy hablando ya más arriba, por los años 50, 60. Pérez Jiménez, igual con Pérez Jiménez ya hablaremos hoy en el programa. Se podrá decir cualquier cosa de Pérez Jiménez, pero la caída de Pérez Jiménez no dejó un país devastado desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista realmente, vamos a llamarlo, ciudadano, en cuanto a que fue un país estructurado. La tercera moneda más importante del mundo la tenía Venezuela en los tiempos de Pérez Jiménez, era el tercer referente junto con el dólar y el franco suizo, por decirte el bolívar. Y esto tener un país próspero, por cierto, ahí están los índices de la CEPAL, con la movilización social más importante que igualmente haya tenido país latinoamericano alguno en su historia. Movilización social, un proceso de desruralización y de construcción urbana como pocos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, para que se entienda que el primer edificio inteligente, por ejemplo, fue de Fruto Vivas en Venezuela. Fue el edificio del Banco Central de Venezuela en los años 60. La autopista que volaba, la Cota 1000, que va a las faldas del Cerro Ávila, fue una autopista de una estructura urbana realmente fascinante. A esto súmale puentes, carreteras, universidades, educación, masificación educativa y la Gran Mariscal de Ayacucho, que llegó a tener hasta 128.000 estudiantes en el exterior. Esa Venezuela Saudita. La Venezuela Saudita, me encanta esa descripción que me haces a cada rato. Y es saudita porque ahí vienen los orígenes. Igualmente es una contradicción quizás de lo que a la postre sería la llegada de Hugo Chávez. Como un país rico se convierte en un país pobre. Como un país de lo que te acabo de mencionar con la nacionalización petrolera de los 70 y de las industrias básicas y el quinto plan de la nación que generó las industrias básicas de aluminio y hierro, con aquella riqueza y aquel empuje que te he dicho, receptor de todo tipo de pueblos y migraciones, de pronto se convierte ya llegando a los 80 en un país que tiene que devaluar la moneda con un 75% de pobreza.
es un país que fue poco a poco generando un proceso lamentable de banalización, un proceso donde, como decimos en Venezuela, se disfrutaba la primera, la segunda buena nota de ser movilizado, el que se hizo profesor, empresario, el que se hizo de pronto una persona educada. Bueno, nadie nos enseñó a tener corresponsabilidad social y ciudadana, y delegamos en el Estado petrolero el monopolio de la generosidad. Era el Estado a quien le delegábamos ese bipartidismo. Bueno, encárguese usted de la pobreza, que yo me encargo de disfrutar lo que el propio Estado me ha dado. De tal manera que en ese momento, en ese quiebre histórico, llega Hugo Chávez al poder. 98. 99 se hace, 98, en diciembre del 98 se hace presidente, y en el 99 arranca su gobierno. Hoy tenemos un lujo de programa. Me complace muchísimo presentar al amigo Orlando Viera. Un lujo de programa. Venezolano como es, se va a imponer en la conversación el presente y por supuesto vamos a pasear también por el pasado de Venezuela, el pasado más reciente, un poquito más atrás, a nivel de antecedentes. Pero naturalmente, de acuerdo con lo que ha pasado después del día 3 de enero, en que Maduro ha sido extraído del país, todo el mundo sabe la operación de extracción exitosísima, incluso desde el punto de vista militar, de parte de la fuerza esta aeronaval norteamericana. ¿Qué está pasando con Venezuela ahora? ¿Qué podría pasar próximamente con Venezuela? Por supuesto que las implicaciones que tiene esto para Cuba, y naturalmente pasar un poco por la historia de Venezuela y también por la historia personal, porque hace falta saber un poco de la historia personal de Orlando, que es una persona de relieve muy importante. Así que hoy tenemos un invitado de lujo con el cual vamos a conversar acá. Y incluso me pregunto, caramba, ¿cuánto podría durar esta entrevista? Esta entrevista, para mí, lo que quisiera es que Orlando regresara acá, pero esta entrevista de entrada podría durar, no sé, 3 horas y media, 4, 5 horas. Noche joven. Pero vamos a comenzar ahora. Primero, Orlando, gracias. Te agradezco tanto que hayas aceptado la invitación con tu vida tan ocupada. Cuéntanos, Orlando, rápidamente. Eres una persona prominente. Cuéntanos rápidamente para nuestros seguidores quién eres. ¿Eres venezolano? ¿Dónde vives? Y además tienes una presencia política en Venezuela, en esta Venezuela, la Venezuela de Chávez, la Venezuela de Maduro, como víctima, no como victimario. Cuéntanos un poco, Orlando, primero de tu historia, para a continuación, con ese aval que tienes, preguntarte acerca de Venezuela. ¿Quién eres, Orlando, querido? Bueno, Orlando Viera Blanco es, digamos, el típico venezolano que proviene de una familia clase media venezolana, como te decía anteriormente, producto de ese episodio maravilloso de movilización social que nos hizo un país felices y no lo sabíamos. Te comentaba antes, ¿no? Soy hijo de madre del hogar que casa con papá médico, un médico de 11 hermanos, a su vez de ascendencias canarias, hispanas, y que, bueno, crece, repito, por allá hacia finales de los 60, nazco y me crío en Caracas, habiendo nacido, por cierto, te había dicho, 7 mesino y un poco accidentado. Me gana, soy su mesino. Me ganaste. Así. Te dicen supervivencia. Bueno, somos precoces. Sí. Cierto. Vine al mundo en una población venezolana. Uy, aguanta para bromear y para aliviar. Nos moriremos 2 meses antes de lo que nos toca. Bueno, ya veremos. Esperemos durar un poquito más que tú. O de todas cosas, creo que nos encontramos en el más allá. A ver. Pero sí, bueno, siendo papá, director del Hospital del Tigre, mamá muy pequeña, muy chiquita, que no aguantaba los embarazos a 9 meses, nazco yo 7 mesino, tratando en una zona como el Tigre, estado en Suati, en el oriente del país, tratando de ver dónde se encontraba una incubadora para eventualmente sobrevivir aquello, ¿no? En definitiva, bueno, voy a Caracas, que es de donde toda la familia están viviendo, y crezco en el seno de esas familias clase media, que papá médico, te repito, 2 hermanos, todos de una parroquia venezolana, los 2 hermanos en San José,
mi abuelo también de San José, pero de ascendencia canaria. Y todos, como sucede en Venezuela, bueno, teníamos como un referente muy marcado por la madre en el hogar, también el padre, pero la madre siempre, el estudio, mi hijo estudie para que figure, era una frase típica nuestra. Claro. Y todos nos vamos haciendo en la familia profesionales. Me hago abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, un poquito bajo la eres abogado de profesión. Sí, la oveja negra de la familia, porque todos son médicos, pero claro, papá no logró convencerme de que me gustara una sala de emergencia y este tipo de cosas. Bueno, me fui por el derecho. Y después del derecho ha habido una historia también de estudio. Siempre esa condición. Eres una figura, lo sé, una figura de medios. Haces periodismo. Sí, tú sabes que también me gusta decir que soy pelotero, ¿no? Porque jugué mucho béisbol y como pelotero era muy versátil. Me pasaban de tercera a pichar, de pichar a quechar, de quechar. Era muy nervioso. Y creo que en la vida me ha repetido ese carácter de utility. Okay. Paso del derecho, hago estudios después en ciencias sociales, en ciencias políticas, en estudios de cultura comparada en Canadá. Me formo realmente como abogado en el área de la propiedad intelectual, de la protección de derechos de autor, de temas de marcas, de patentes, pero te repito, paralelamente, entonces también voy generando una vida de opinión pública. Desde que era estudiante de derecho, en tercer año de derecho, escribí mi primer artículo en el 2001 que se llamó La Lid, y desde ahí no he parado. Podré acumular quizás más de 4.000 artículos escritos bueno, saquemos la cuenta, en más de 40 años. No quiero decir que todos de ninguna calidad. Lo que quiero significar es que esa pasión por la escritura, obviamente uno la va moldando, ¿no? Y más adelante hice un poquito de radio en Venezuela, El Abogado del Diablo. Después esto fue a un formato cuando nacían las plataformas digitales. Actualmente sigue El Abogado del Diablo también en televisión, lo transmito en Miami. Y en definitiva, un poco la cristalización de todos estos esfuerzos, la verdad me toca cuando en el año 2019, una mañana fría, gélida de Canadá, recibo una llamada del gobierno interino. ¿Podemos saber en qué mes? Para poder, mes de enero. Por el 19 es muy importante. 2019, del 29 de enero del 19, cuando ese día iba a sesionar la Asamblea Venezolana electa en el 2015. Esta asamblea iba para la cuarta legislatura, que la presidió Juan Guaidó. Claro. Y Juan Guaidó fue presidente interino de Venezuela, y nace allí un gobierno interino con un cuerpo diplomático que en lo personal me tocó la honra y el honor de ser el embajador promovido por esa asamblea. ¿Embajador de dónde? ¿En Canadá? De Venezuela en Canadá. Okay. Entonces, a partir de todo esto, bueno, me toca obviamente después irme al exilio, porque todo lo que fue la lucha y el esfuerzo de este gobierno interino para tratar de restablecer la democracia, lamentablemente no llegó a un final feliz, y al día de hoy me he quedado, como muchos venezolanos, en el exilio. He mantenido la lucha en mis escritos, en mis aportes ciudadanos a través de los medios, y en fin, en los lobbies, pero también en algo que el destino me llevó, que es igualmente muy doloroso, pero es muy, digamos, es una obligación, que es con las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como activista de derechos humanos, con cientos y miles de incidencias que hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional. Orlando Viera Blanco es padre de 4 muchachos, 2 niñas ya grandes, que una me hizo abuelo. ¿Nacidos en Canadá o nacidos todos nacidos en Venezuela. La segunda me hizo honrosamente ya abuelo. Okay. Soy abuelo de 3 niños. Los ha tenido muy seguido para mi gusto, porque ha tenido 3 en 3 años. Y yo le dije, hija, para que no hay presupuesto para esto. Y después tengo unos gemelos. Oh, wow. Como le decimos en Venezuela, ustedes le dicen najimagua, nosotros le decimos morochos. Okay. Que bueno, sí, andamos todos, como muchos venezolanos, tratando de encontrarnos en algún punto, porque
no vivimos todos hoy día, salvo las dos niñas mayores que viven en Miami, no vivimos todos en un mismo sitio. Entonces ese es un poco, de manera lo más comprimida posible, la historia de un venezolano que ha tenido que lidiar con todas estas realidades. Este periodo que me cuentas que haces periodismo en los años 60, que eres un jovencito, estás en tus 20 años o menos. En los 70. En los 70. O sea, tú publicas o te mueves en ese mundo en el periodo de Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campins, en la época de Carlos Andrés Pérez. Justamente en el de Jaime Lucinchi empiezo a escribir en el año, estoy hablando del año 85. Ahí que llego a los 20 años, no llegaba, estaba en tercer año de Derecho. Y bueno, a partir de allí no abandoné ni el derecho, ni la justicia, ni los medios, ni la escritura, ni elevar la voz en organismos multilaterales. Creo que escribías en Bohemia, la Bohemia cubana, sí, pero venezolana, por supuesto. Cuéntame eso. Bueno, trabajaba yo en un bloque editorial muy conocido en Venezuela y muy querido, que es el Bloque de Armas. Y eso, la verdad, me dio la oportunidad para comenzar a escribir en el diario que editaba a este grupo editorial, 2001. Y paralelamente también comencé a escribir en una revista política, quizá la de mayor prestigio en Venezuela, que era la revista Bohemia. Igualmente la misma Bohemia, fundada desde Cuba por Miguel Quevedo, pero que en su momento sus derechos y su distribución fue asumida por el Bloque Editorial de Armas en Venezuela. Claro, esa es la Bohemia exiliada, la Bohemia cubana, la original. Así es. Antecede a Quevedo. Quevedo que lamentablemente llega a tener este nivel de notoriedad, incluso por el suicidio, la relación con Castro, y además incluso todo aquello que terminó siendo una gran patraña, los 20.000 muertos publicados en los años 50, pero después, por supuesto, que ya en Venezuela la Bohemia es mucho mejor que la Bohemia está sometida. Pero la revista Bohemia originalmente, para nuestros seguidores que nos están mirando en este momento, por si acaso alguien no lo sabe, la revista Bohemia fue fundada en Cuba en el año 1908 y incluso un detalle anecdótico. Del primer número que yo sepa no se conserva ni uno. Del 2 y el 3 sí, hasta ahora, ¿no? Pero para mí es una honra que escucharte que tú hayas escrito en la Bohemia exiliada. No, y lo fue para mí, además que los venezolanos saben y conocen, tenía una columna llamada Juicio Público. Volvemos a lo mismo, era un muchacho de menos de 30 años cuando una periodista, que en paz descanse, una gran periodista muy querida en Venezuela, Rosana Ordóñez, fue la que le dio el título a la columna. Y esto mantenía viva mi inquietud por la comunicación y mi inquietud por expresar mis ideas, lo cual ya te he resumido. Me condujo a estos caminos que hoy me tienen en el exilio, ¿no? En el exilio que lo estás compartiendo me cuentas, entre Canadá y Miami. Así es. Aunque estás bastante establecido en Miami, yo te veo con un ancla de gran tamaño tirado aquí en Miami, te veo. Bueno, este rol ahora de abuelo me obliga a visitar un poco más Miami, pero ciertamente me quedé después de haber sido embajador como residente en Canadá, obviamente con las limitaciones que comporta el exilio, ¿no? Uh-huh. Entonces vengo con frecuencia a Miami, porque también tengo una vida profesional en Miami. Vivo básicamente de mis clientes históricos del tema de registro y administración de marcas y patentes a nivel latinoamericano, teniendo Miami por muchos años como One Stop Shopping. Claro. Entonces brindo servicios hacia Latinoamérica a clientes de aquí hacia afuera y de Europa o de Asia. Ese ha sido realmente, tengo un escritorio que fundé muy joven en 1989, teniendo apenas 22, 23 años. Y aún el escritorio sigue con todas las dificultades porque los portafolios que maneja son foráneos, no dependen de una clientela interna. Sin embargo, ha sido un esfuerzo difícil porque manejar todo a control remoto obviamente no te da la misma consistencia de hacer todo in situ. Vengamos ahora, Orlando, a lo que nos interesa, que es tocar y conversar del Venezuela actual y de esta Venezuela que yo creo que ya
creo que gracias a Dios ya podemos comenzar a considerarla o llamarla la Venezuela poschavista. O sea, yo no creo que, y quiera Dios que sea así, no quiero equivocarme, que Venezuela pueda regresar atrás después de lo que pasó el día 3 de enero, aún teniendo en cuenta, y lo quiero debatir contigo, el hecho de que, como dicen incluso las personas que han quedado con cierto nivel de desconcierto, que ha quedado el aparato chavista montado allí, sometido, dominado, lo que sea, pero por supuesto que la extracción de Maduro naturalmente que era capital. Vamos a eso es lo que venimos ahora. Primero quiero preguntarte, durante todo este periodo, cuando ya se comenzó a ver que Estados Unidos podría tomar una acción contra Venezuela, con la extracción de Maduro, que además aparentemente hubo una serie de escenarios, o la extracción con la entrada física de una fuerza aeronaval o la que fuera en Venezuela, lo que de acuerdo que parece que iba pasando, que también se estuvo considerando que Maduro iba no tan diametral, sino más bien tangencialmente presionado para que se fuera, para que escapara, para negociar, para que se fuera, para no tener que tomar esta acción. Pero evidentemente la salida de Maduro estaba en el tablero de posibilidades de lo que iba a pasar, termina pasando. Durante todo ese periodo, que yo tuve que batallar con mucho desánimo, con mucha gente, de decirme, entre familia, familiares, amigos y colegas de la radio, decirme, no va a pasar nada. ¿Qué tú pensabas? ¿Tú estabas convencido que Trump en cualquiera de estas alternativas iba a funcionar? ¿O tú llegaste a tener algún momento, estabas escéptico de que podría pasar lo que pasó? ¿Tú estabas convencido que iba a pasar o no? Yo estaba convencido que iba a pasar. Nunca vi la botella media vacía. Okay. Y has nombrado una variable muy importante, que es la variable personalidad del actor político que tomó esa decisión. Quiero decir específicamente de Donald Trump. Okay. Mira, una de las cosas que uno estudia, te quiero primero hacer una pequeña introducción para que la audiencia entienda de dónde uno, de pronto haciendo estos análisis que se llaman protológicos, ya te digo un poco de la palabra, llega a conclusiones que te permiten, obviamente tú nunca vas a adivinar el futuro, pero sí generar lo que se llaman escenarios plausibles, ¿no? En análisis de fortalezas y debilidades. El abogado es muy normativo. Le cuesta mucho hacer análisis sobre factibilidad de determinados hechos porque normalmente nuestra formación es cartular, es cuadrada en cuanto a la obediencia, el respeto a la ley. ¿Correcto? El politólogo, a diferencia del abogado, no es normativo, es posibilista. Claro. Y de pronto tiene menos atadura, incluso, llamémosla así, desde el punto de vista deontológico. Desde el punto de vista estrictamente normativo, jurídico, que es ética, al final de cuentas, porque se trata, el politólogo que está en la ciencia social, de lo que se trata es del poder. Como decía Gaetano Mosca, ¿no? Los que están afuera quieren entrar adentro y los que están adentro tratan de quedarse adentro y no ser desalojados por los que quieren, digamos, tomar el poder. Esa combinación de análisis te permite evaluar escenarios y variables dependientes o independientes. Y ahora agrégale la diplomática. Claro. Que la diplomática, hay una tendencia que es retórica, que te lleva a la negociación, que te conduce, digamos, con el brand awareness, con esa etiqueta de conciencia que es la paz, y que ante la paz siempre tienes que evitar el conflicto y la guerra, pero también hay una diplomacia que es coercitiva, que es el uso de la fuerza. Cuando tú unes en análisis, tú dices, bueno, ¿quién desde el punto de vista normativo, jurídico, político, posibilista, seminal y además desde el punto de vista diplomático, la diplomacia de la fuerza encaja en que en Venezuela ocurra lo que tiene que ocurrir porque ya todo lo que hemos hecho no va a ocurrir, que es muy parecido a lo que ha sucedido en Cuba? Pero a los ojos de mucha gente, de todo ese esquema que acabas de hacer, que acabas aquí en este momento de referir, Trump no cuaja ahí. Hay mucha gente que dice que ese que tú acabas de contar, ese no era Trump. Y evidentemente lo fue. Bueno, en el primer mandato no. Ajá. Porque acuérdate que tenemos 2 mandatos y yo lo viví muy de cerca el primer mandato porque semana a semana teníamos misiones, teníamos agendas, derechos humanos, viajes al exterior. A mí me tocó en lo personal ir varias veces a la Corte Penal de La Haya, incluso reuniones del Grupo de Lima en Ginebra. En Canadá es el Champion de Human Rights.
tengo el orgullo de tener como mentor al último abogado vivo de Mandela, que es Irving Cotler, que promovió la primera acción penal contra el régimen venezolano en la OEA y después en la Corte Penal Internacional. Y todas esas cosas se fueron juntando, pero estábamos anclados en el rule of law, estábamos anclados en las conductas normativas, estamos anclados en el orden público internacional de diplomacia retórica y de negociación, y todavía nos faltaba un elemento, que era el elemento de la fuerza, el cual en la narrativa y en la estrategia se evitaba, porque es un paradigma válido, es evitar, digamos, el conflicto, sobre todo cuando es un conflicto armado. Trump tuvo tentado en el primer mandato a hacerlo y siempre manejó una narrativa que decía todas las opciones están sobre la mesa, recordarás. Motivado por la crisis del 19. Motivado por la crisis del 19, el gobierno interino, y ahí se agotaron, bueno, a la fecha, si me pones a sumar, no hay menos de 15 o 17, las que tú quieras, negociaciones, rondas de negociación, donde ha participado igualmente como intermediario el Reino de Noruega, pero también ha participado otras sedes como las negociaciones de Barbados, las negociaciones de México, etc. ¿Qué sucede, Pepe, cuando tú agotas toda esa, digamos, retórica o esa diplomacia de negociación, cuando tú agotas todo lo que es el análisis normativo, cumples con la ley y resulta que de la otra parte se está incumpliendo con todos los acuerdos, las negociaciones, se viola el orden público internacional en términos de derechos humanos, habiendo y existiendo una Carta de los Derechos Humanos que dice que los derechos humanos están por encima de los principios de soberanía y no intervención, o una Carta democrática de la OEA que dice que la democracia debe ser respetada por las naciones en términos de libertad y en términos de derechos civiles y políticos y humanos. Bueno, agotado todo eso, viene el segundo mandato del señor Trump. El 47. El presidente 47, y ya ahí nace un debate. Por ejemplo, cuando me preguntaste por qué tú no eras pesimista o por qué no eras escéptico, parte de las discusiones públicas eran a nivel de medios. Bueno, y me acuerdo que preguntaban, ¿cree usted que el presidente Trump, vamos a algo más sencillo, va a tener a Venezuela en la agenda? ¿Cuál era el debate? Hay unos que decían que no. No, la agenda de Trump es mucho más ambiciosa. Es la paz en Ucrania. Es tratar de resolver. Parecía un problema mucho más acuciante, de mucho más peso. Estaba también el problema de Israel, que también es tremendo. Y además también todo esto con lo cual hemos venido batallando, y a ti seguramente esto para ti no va a ser nada desconocido, que es la historia, que es el traspatio de Estados Unidos, que es el continente hispano latinoamericano, que históricamente a Estados Unidos no le importa, que Estados Unidos lo desprecia, y uno tiene que batallar, que además incluso parte de esa retórica es originaria en La Habana. Y que además, por otro lado, a veces lamentablemente tenemos que concordar con que exactamente no es, en algunos momentos no es exactamente infundada, sino todo lo contrario. Entonces de pronto puede parecer eso que no, esto finalmente Trump, o quien fuere, pero en este caso Trump, va a dejar eso de la mano. Y además pasando lo que pasó en el 19. Entonces, por tanto, Trump no se va a ocupar de Venezuela. Así es. Y esa fue una tendencia en el análisis. Otros pensábamos que ante una circunstancia, digamos, compleja para lograr la paz en Ucrania, que siendo los aliados de Venezuela enemigos de Estados Unidos, China, Irán, Rusia, Corea del Norte y Cuba. Y Cuba, por supuesto. Siendo que, a fin de cuentas, Venezuela no solamente se había convertido en un país delincuente o criminal en términos de derechos humanos, sino además en un narcoestado con cercanía a grupos radicales y terroristas e insurgentes en Venezuela, que era una suerte de ruta o patio libre para la delincuencia, el contrabando de narcóticos, el contrabando de personas, trata de personas, de combustibles y un largo etcétera, que abusaba de las aguas internacionales, de los espacios aéreos, y que abusa del orden público internacional, con representación incluso en las Naciones Unidas, para eventualmente estar en la Comisión de Derechos Humanos y con sus aliados vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad, pues así, teniendo el juego trancado, como dirían los franceses, un cul-de-sac, de donde no salir,
uno comienza a anticipar que Trump podría tener, en el caso venezolano, número uno, una agenda porque quizás al menor costo político, humano, social, diplomático, podría llegar a imponer una política exterior donde el uso del enforcement, que está en el ordenamiento jurídico norteamericano y que también está en los tratados internacionales para combatir la delincuencia organizada, podría traerle a él una, digamos, anotarse una acreditación, una, digamos, aprobación en términos de política exterior. Y lo primero que en su momento decíamos, Trump sí iba a poner a Venezuela en la agenda, porque Venezuela, Estados Unidos sabe perfectamente que le está causando problemas a su soberanía, y la guinda de la torta era el Tren de Aragua. Organizaciones criminales que llegan a Estados Unidos produciendo estragos inéditos. O sea, tú estabas convencido de que iba a haber una acción, a pesar de que, sobre todo, se fue estableciendo, primero por la prensa, la opinión pública o incluso a nivel de familia, los plazos. Se fue hablando de plazos. Incluso Trump fue como que esbozando plazos, y sobre todo terminamos haciendo una suerte de equivalencia con el caso de Panamá en el 89 con Noriega, que la invasión comenzó el día 25 de diciembre, el día de Navidad, y finalmente, claro, Noriega se escapó. No fue tan fácil como el caso de Maduro, y finalmente, coincidentemente, Noriega finalmente es atrapado el día 3 de enero del año 1990. Entonces, yo mismo me estuve trazando. Yo sí sabía que iba a pasar, pero no creas, la batalla entre amistades y amigos y colegas, y sobre todo los plazos. De pronto llegó el día 25 de diciembre y no pasó nada. Y de pronto llegó el día 31. Total, después supimos qué iba a hacer en esos días. Lo que ocurre es que pasó el ataque de Nigeria, pasó que después hubo mal tiempo, pero pues tuvimos que batallar con toda esa historia, y eso va desanimando a la gente, ¿no? Y yo me desanimé también. Tú también. Porque fíjate tú que, a pesar de que te dije que siempre veía o he visto la botella media vacía, llena, lo que te quería comentar era que cuando empieza a haber un delay, al tiempo que se ha anunciado el tipo de operación, Lanzas del Sur, yo las llamaba Lanzas Coloradas, que es un famoso libro de Arturo Uslar Pietri, un ex, digamos, escritor venezolano. Cuando comienzas a ver que incluso la guerra o el acto de extracción quirúrgica está más que anunciada, y además un largo eco y una larga resonancia en numerosos, digamos, comentaristas y análisis, te crean una expectativa que ya pareciera que el asunto era inminente y no toleraba un día más. Bueno, fíjate que a pesar de ello, uno le comenzó a dar contenido a lo que podría ser ese evento. ¿Por qué? Porque acabas de decir tú mismo que esto fue parecido como la invasión de Panamá. En Panamá fue una invasión porque fue un acto masivo de tropas. Y en el siglo XXI, aquí no. Aquí fue una acción. Es una acción comando. Hay una diferencia a comando. En Panamá sí fue una invasión. Exactamente. Claro. Entonces, ahí empieza uno nuevamente a decir, bueno, quizás esto merece su tiempo. A mí esto me recordó, dispensa que te interrumpa en este momento, recordó la acción que se hizo contra Bin Laden, que fue una acción comando para sacarlo. Sí que sí. Bueno, y si vas a otros tiempos, la acción cuando sacaron a Eichmann. De Argentina. De Argentina. Son operaciones que comportan actos preparatorios para evitar los márgenes de error. De pronto entonces comienzas a comprender que, por no ser un acto estrictamente de guerra, ni una acción, una respuesta, un casus bellis, es una acción de inteligencia que combina inteligencia policial, que combina con acciones de comando militar, pero no son movimientos masivos y que tienen un objetivo y que en todo caso tienen también sus riesgos, porque realmente cuando uno empieza a conocer los detalles, que uno no llega a imaginárselo, porque uno no es un hombre de temas de estrategias de guerra, ni conoce estas. Cuando uno se da cuenta del poderío que significó esa operación, las capacidades de neutralización, donde no hubo ninguna capacidad de defensa, donde si quisieron activar algunas baterías
o antiaéreas, esto no funcionó, donde quedaron totalmente inmovilizados y neutralizados las fuerzas, digamos, de defensa, incluso los circuitos más íntimos del señor Maduro, y de pronto hacen una extracción en toda una fortaleza que se cuenta fácil, pero cuando, repito, hemos venido escuchando lo que fue la magnitud, la precisión de esta operación, tú dices... Precisión manifiesta en la brevedad, porque fue breve. No, pero... Esto fue fulminante, fue relámpago, ¿ok? Pero es bueno, cuando te dices cosas tan sencillas como esta, que sabían hasta dónde el señor Maduro y a la hora que iba, que comía, que iba y venía del baño. Que fue lo que dijo el general Sequein, que dijo, sabemos lo que comía, lo dijo así. Un reloj. El reloj. Un reloj. Entonces, a ver, volvemos a el análisis. ¿Quién puede de pronto generar una acción de esta magnitud porque cree en sus fuerzas de inteligencia, porque cree, digamos, en las acciones de enforcement, porque ha sido asesorado en cuanto a que una acción extraterritorial que proviene de cortes federales por narcoestado es una acción que es jurisprudencia pacífica en el common law norteamericano, que bueno, está el caso Freebie, que acepta capturas en el exterior de agentes, de reos de la justicia norteamericana para ser juzgados en territorio norteamericano. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aquí hay un parteaguas. Esto es un antes y un después en cuanto a lo que es la valoración del orden público internacional. Tienes la matriz A, que te dice que hubo un breach of the international public order, o sea, que hubo un quebrantamiento del orden público internacional, y tienes una tesis B, con la cual se tiene que batallar para hacer entenderle al mundo que en el caso de Venezuela, después de 27 años de un oscurantismo, de expoliación, de expropiación de más de 5 millones de tierras, de un éxodo de 9 millones de venezolanos, de miles de torturas, de asesinatos, de desapariciones forzosas, de torturas de toda orden, la hablábamos tú ahora, yo fuera de cámara, de una mayor perversión, que tratamos de descifrar de dónde viene tanta maldad, sí, si viene de Cuba, de Alemania, en fin, donde tenemos también encarcelados, aislados, y en fin, una penuria como pocas veces vivida en Latinoamérica. Yo quiero que alguien me responda si se ejecuta una acción de enforcement que de alguna manera nos da la luz para además enviarle un mensaje a esos grupos de poder que cooptan y penetran el Estado, desmantelando toda institucionalidad y convirtiendo el Estado en un Estado totalmente ausente. Es Pablo Escobar en el poder. Ajá. ¿De qué manera tienen los pueblos indefensos para entonces reivindicar lo que la propia Carta Magna de las Naciones Unidas habla de poblaciones indefensas que pueden recurrir a una institución que, por cierto, ya está cumpliendo casi 600 años, mucho antes de la Carta de las Naciones Unidas, que es la legítima defensa? No, que usted necesita entonces una autorización del Consejo de Seguridad para activar la legítima defensa. Y el Consejo de Seguridad lo va a aprobar teniendo a China y teniendo a Rusia como aliados de Maduro para ir en procura de la defensa de una población indefensa. ¿Es que acaso la soberanía de Estados Unidos tampoco cuenta cuando está siendo agredido, vilipendiado a cada momento, tanto por droga, por narrativas, por propaganda y un largo etcétera? Entonces, el parteaguas. O tratamos de que los pensadores, hombres como tú, hombres como yo, los juristas, los diplomáticos, los intelectuales, envíen un mensaje evolutivo en cuanto a cómo manejar los nuevos conceptos de legítima defensa internacional, de cómo entender un nuevo orden público internacional donde estos procesos autoritarios de cooptación y desplazamiento de los estados no pueden seguir por libres, abusando de las aguas internacionales, de los espacios aéreos internacionales en un mundo global. O esto se entiende y se asume de manera responsable que la responsabilidad de prevenir y proteger, diplomacia canadiense 2005 encargada por Kofi Annan, tiene que darle contenido y no puede ser. A mí me gusta a veces decir algo que suena un poco dramático, ¿no? La responsabilidad del R2P, la responsabilidad de proteger no puede seguir siendo letra muerta sobre los muertos. Claro. Y sobre los deudos, y sobre las familias y sobre las víctimas. Moral, Y yo que tengo a lo menos casi 2.000 incidencias ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad reportados, y el contador en marcha, y presos políticos todavía en las mazmorras del régimen, habiendo sufrido toda clase de torturas, ¿dónde están las órdenes de aprehensión?
¿Dónde está la justicia penal internacional que tanto le ha costado a la humanidad y que nace, por cierto, en los juicios de Nuremberg, en los juicios de Tokio, que nace con mucho esfuerzo con el Estatuto de Roma, un antes y un después? Ahora, precisamente hablando de las alternativas, y finalmente termina pasando lo que termina pasando, yo tengo la impresión, porque además esto se fue acelerando, fue como la espiral que empieza primero en el borde, pero según se va cerrando y va llegando al centro, ahí se va haciendo más apretada, o como pasa con la curva RIA de un LP. Va llegando a la última canción y es mucho más cerradita que lo que está en la primera canción del disco. Maduro aparentemente trató de negociar, porque tú dijiste un verbo que fue agotar, y ya con todo esto se agotó, no quedó más remedio. Maduro trató de negociar, trató, porque se habló, se publicó que había conversado con Trump. Después la prensa nos confundió, incluso resultó muy curioso que había una suerte de como aspecto pecaminoso de que en quién había originado la llamada. Que y había una narrativa así. Si Trump llamó a Maduro, entonces es como un signo de debilidad. O sea, había también no solamente que era como pecaminoso, pero también era signo de debilidad. El que llamó era el que estaba débil. Entonces se publicó que había llamado a Maduro, se publicó que había llamado a Trump, pero aquí es donde vengo ahora. Tú tienes información como venezolano y bien enterado cómo son las cosas. ¿Maduro trató de negociar o fue que las fuerzas cubanas no le dejaron de negociar? ¿Qué tú piensas que pasó ahí? Bueno, entonces volvemos al análisis que no puede quedarse anclado en lo normativo y en lo cartular. Tenemos que tratar de hacer un análisis también posibilista. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a Maduro? Haciendo un análisis de inferencias, ¿no? Incluso buscando el justo medio, dice Aristóteles. Bueno, yo creo que sí trató de negociar. Yo creo que él tenía muchos obstáculos en esa negociación que no era precisamente... Negociando siempre el quedarse. O sea, hacer entregas de cosas, pero quedándose. Nunca salir. Yo pienso que todas esas posibilidades él las debe haber manejado. Porque fíjate que Maduro de pronto sí puede tener un destino. Maduro puede tener un destino físico donde Turquía, un exilio puede ser Turquía. Que se dice que sacó mucho dinero y oro para Turquía con Erdogan. Así es. Y se habló del otro que también, se habló de dos destinos que estaba sacando con los vuelos para Nicaragua, con los Ortega. Podría haber sido Nicaragua. Tengo, fíjate tú, mis dudas con respecto a la propia Rusia o Cuba. Pero estos destinos que acabas de mencionar, sí, obviamente eran destinos plausibles. De tal manera que creo que los obstáculos que no lograba superar era primero el propio cerco cubano. Porque Maduro es una ficha, es un hombre que maneja mucho. ¿Tú estás convencido que él está acosado o estaba acosado por ese círculo cubano? ¿Tú sí lo crees? Yo lo creo porque precisamente parte, si lo podemos decir así, el valor agregado de tener a Maduro bajo captura en una cárcel en Brooklyn es que puede aportar mucha información, claro, de cómo eran esas vueltas, donde estaba incluido obviamente Cuba y muchos otros países que de pronto lo sospechamos, pero desconocemos cómo, y se está ya conociendo cómo era todo ese manejo financiero, lavado de dinero, tenencia, digamos, de cualquier tipo de operaciones, socios protegidos, tutelados, emisión de documentos de identidad, todo esto bajo inteligencia, repito, entre rusa, cubana, iraní, por cierto, registro electoral permanente en Venezuela inundado de identidades falsas, pero también miles de estructuras corporativas abusando, repito, de ese orden público internacional para lavar dineros y hacer compañías tapaderas, que es una información que, aunque la manejan organismos policiales en el mundo, la arquitectura de estas estructuras y la intimidad de estas estructuras es parte también de los procesos de perfeccionamientos anticriminales. Claro. Entonces, para él salir de Venezuela, y creo que también subestimó que esto que hemos narrado hoy mismo, que fue una operación quirúrgica con todos estos avances de orden tecnológico en materia de uso
de armamento, en materia logística, etcétera, subestimó las posibilidades reales de que le pudieran llegar a donde estaba. Lo creo también. Pero además tiene que haber estado muy mal aconsejado, muy mal asesorado. Porque él seguramente que hubo un panorama doble. Él pensaba eso y seguramente también se lo susurraron al oído. Entre ellos seguramente le dijeron, los americanos no se van a meter. Yo creo todo eso. Y es la razón por la cual terminó quedándose allí. Claro, o sea, puede ser un poco de cada cosa. O estaba convencido o estaba mal asesorado y pensó que esto no podía pasar, o le dijeron no te vas. Porque, por ejemplo, te quiero hacer una pregunta mirando atrás para otra vez regresar a este punto, pero para hacer una equivalencia. Tú tienes información que es cierto que cuando pasó la crisis del 19, aquí se corrió, en ese momento estaba en Radio Martí, yo recuerdo que estaba allí y se corrió el comentario, que él se iba a ir, y hablando de esta manera prosaica, que estaba parado con las maletas en la puerta de casa para subirse al avión y que recibió una llamada de Putin que le dijo no te vayas. ¿Tú hablas del 30 de abril del 19. Del 19. Sí. ¿Eso pasó? ¿Tú crees que eso haya pasado como tal? Puede ser, lo desconozco y todo es posible, todo es posible, pero lo que sí creo, Pepe, es que, y esto es lo que se va aprendiendo de cómo manejar, digamos, escenarios, ¿no? Es que lo que sucedió en el 2019, aquel 30 de abril, cuando veíamos a Leopoldo López o al presidente Guaidó en su momento en el puente de Altamira y no funcionaron, digamos, las estrategias, las aproximaciones de quienes se decían iban a formar parte de esa transición, tanto a nivel de Fuerzas Armadas, grupos corporativos, que si un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. El tema no funciona porque de pronto los actores que se habían comprometido para eventualmente sacar a Maduro o darle el golpe de desplazamiento a Maduro, no le vieron futuro ni sostenibilidad a ese momento, y esa es la lección un poco aprendida. ¿Cómo le doy yo sostenibilidad a una transición? ¿Cómo yo genero realmente en los stakeholders o en los grupos o en los camaradas o las camarillas del régimen, esa coalición dominante, cómo yo elevo una circunstancia que les permita a ellos obedecer y no convertir, digamos, una transición en Venezuela en un caos, en una suerte de desbordamiento? Y la lección es aprendida, que el tema lamentablemente no se agota simplemente en las mesas, sino que poco a poco se le fue dando realmente configuración a otra realidad, que es una realidad que es que estamos en presencia de un narcoestado. Esto lo convierte en un enemigo según la ley de Alien o de enemigos que está en el marco jurídico norteamericano. Estamos en presencia ya probada y comprobada de que están en contacto con grupos radicales que pasan desde el Hezbollah hasta la FARC, hasta el ELN y un largo etcétera en temas de terrorismo e insurgencia. A eso se le da, repito, un formato jurídico que habilita acciones de enforcement y habilitan un escenario en el cual dicen, si nosotros vamos con una operación quirúrgica de esta magnitud, esto va a generar una percepción de fragilidad, de vulnerabilidad, que van a acatar las decisiones y las etapas o fases que conciba, en este caso la White House, la Casa Blanca, para continuar. Y eso fue lo que pasó. Entonces no se eligió más el camino, se le dio una nueva oportunidad, obviamente se agotó, digamos, algunas conversaciones, pero subestimaron esas capacidades, sobreestimaron las propias y se produjo un desenlace donde, por cierto, y esto también hay que decirlo, el presidente Trump se la jugó. Imagínate tú que esto sale mal. Imagínate tú que esto de pronto hubiese... Y pudo haber salido de una manera múltiple. Por ejemplo, una de las maneras que pudo haber salido mal es que en la propia acción, incluso por accidente, no por intención, Maduro haya muerto. Eso habría sido fatal. O que tampoco logren el objetivo y se convierte en un fracaso, además con casualties. Bueno, como pasó en el intento de rescate de los rehenes del gobierno de Carter en la época de los rehenes de Irán, que fue un fracaso total. Entonces, la operación fue fallida. El tema es que es un parteaguas porque hay muchas variables donde están las demostraciones de fuerza,
donde está el hecho de que no me subestimes cuando te estoy alertando y advirtiendo que voy por ti, donde el orden público internacional, lamentablemente, aunque se distancia de entender esto como parte de una acción de enforcement que algunos no la comprenden como el respeto y acatamiento de los lineamientos de las Naciones Unidas, digo, pues mire, hay un tratado que es el Tratado de Palermo, hay un tratado que es el Tratado para la lucha contra los narcotraficantes, que además cambia por completo el sentido, digamos, de la justicia transnacional, que obliga a la cooperación internacional. Pero ¿cómo tú vas a obtener cooperación de un Estado como el venezolano si está penetrado por la misma organización criminal que estás persiguiendo? Entonces, esto obliga a hacer una profunda reflexión sobre lo que es el orden público a partir de este momento, cómo concebirlo. Y bueno, ya empiezas a ver movimientos que como diplomático, ahora me pongo la cachucha y la gorra de diplomático, un poco también me tengo que poner la de jurista. Ahí están haciendo la Junta de la Paz de Donald Trump, que es una estructura que podría ser un prólogo, una suerte de anuncio de muerte, una crónica de una muerte anunciada de las Naciones Unidas. Y esto también redinamiza lo que es la manera de entender la resolución de conflictos. Debemos ya ir hacia esa ruta donde la diplomacia se convierte más en un aspecto de vía libre al enforcement. El enforcement se entiende en materia de delincuencia y de mafias internacionales, pero en términos de regímenes estrictamente autoritarios que no son narcoestados ni son terroristas, sino que son dictaduras convencionales, también vamos hacia una ruta de, en este caso sí utilizo la palabra de intervención. Bueno, ese es el reto del orden público internacional, ni tan calvo ni con dos pelucas. Claro. ¿Cuál es el justo medio para evitar que naciones indefensas en el mundo sigan, digamos, siendo desplazadas por lo que ocurre? No lo digo yo, están en todas las estadísticas de los grandes ONGs. Tenemos un planeta con 23% de países democráticos y el desplazamiento de estructuras democráticas por el 75% de países de digamos, estados autoritarios. Totalmente vergonzoso. De esta manera, incluso posiblemente errática de conversación, lo cual yo disfruto muchísimo y creo que tiene buenos resultados. El otro día, como nuestro querido Diego Suárez, que además, gracias a Diego, es que he tenido la fortuna de conocerte, le quiero agradecer. En este convivio, como le llama él, esta reunión que tenemos el tercer miércoles de cada mes, en que nos juntamos un grupo de personalidades de Miami para conversar e intentar arreglar el mundo, intentar componerlo. Ahí en ese momento fue que te conocí. Salió el otro día en esta última cita, este último encuentro, que me resultó prácticamente anecdótico, pero parece que es serio, lo del reloj que tú acabas de mencionar ahora. Es cierto esto, no es habladurías, que la CIA ha hecho una operación brillante que a través, me imagino yo, no sé quién fue, de una persona del círculo de más confianza de Maduro, a través de la lisonja le regaló un reloj y él se lo tragó. Se comió lo del reloj y el reloj era el GPS. Eso es cierto, mi querido Orlando, eso es cierto. Bueno, estábamos en el mismo sitio tú y yo, en La Peña. Omar fue el que lo reveló, ¿no? Creo que fue Omar, sí, o el coronel. Coronel Octavio Pérez. Exacto, que ha trabajado en inteligencia. Mira, todo esto es posible. Todo esto es posible porque... Dice que es un reloj decorado con Bolívar, con Bolívar. Entonces él se lo creyó como un gran regalo. Que tenía la efigie también de Simón Bolívar. Bueno, y muchas cosas que no sabemos, Pepe, muchas cosas que no sabemos. Y el reloj era el GPS que estaba mandando la señal de donde estaban cada minuto. Claro, pero también tenías que tener quizás mucha otra información sobre los colaterales, ¿no? Todo post tiene que haber tenido ahí al lado de él. Sí, cómo neutralizar, digamos, una serie de mecanismos de defensa, cómo neutralizar a toda una... Porque cuando se dice que hay 32 personas que están formando parte de los anillos de seguridad, se dice fácil. Los 32 muertos cubanos, ¿no? Así es. Entonces, 32, ¿ok? Es otra manera de entender y comprender, repito, la lucha contra las mafias y las delincuencias internacionales. Siempre es muy lamentable ver, a mí me dolió mucho ver en medio de toda esta situación, es decir, me conmovía, ¿cómo es posible
que muy cercano a mi casa en Caracas o a las casas de donde viví en Caracas, quiero decir, que en pleno valle de Caracas esté siendo bombardeado cuando lo vimos siempre, que nada más concebíamos que esto ocurría en el Medio Oriente. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y de pronto estamos viendo que esto ocurre en la esquina del sitio donde trabajaste o donde estudiaste, ahí en el Valle de Caracas, y además, quiero decir, donde lamentablemente también esto costó vidas. A esto nos ha llevado, digamos, estos 27, casi 30 años de oscurantismo, ¿ves? Y quiero insistir mucho en esto. Creo que antes de llegar a esto por tanto tiempo, son más de 60 años de dictadura en Cuba. Yo creo que el mundo debe reflexionar. 67 años. El mundo debe reflexionar hacia dónde ir cuando se sepa ya que determinados regímenes que desmantelan completamente el Estado y someten a poblaciones indefensas, eso que se dice siempre en el orden público internacional, que los derechos humanos están por encima de todo. No podemos seguir con este tema, estas narrativas de que la violación de la soberanía de los estados termina siendo contraproducente, nos ata las manos y termina siendo un aliado de la maldad y de las dictaduras. Es lo que termina siendo. Lo utilizan a su manera. Yo sé que hay una fina línea entre una cosa y la otra. Es un equilibrio precario, pero yo pienso exactamente como tú acabas de explicar en este momento. Yo pienso de esa manera, como tú. Bueno, y creo que si nos adelantamos en lo que ya también hemos venido conversando tú y yo hoy mismo, y lo conversábamos antes de comenzar el programa, sigo viendo la botella medio llena. Uh-huh. Creo que el proceso de restitución de la libertad, de la democracia, de la normalidad. Ahora vamos ahí. En Venezuela está en pleno desarrollo. ¿Dónde estabas? Porque yo era un niño cuando el 22 de noviembre del año 63, Estados Unidos incluso se quedó sin teléfono porque todo el mundo levantó a la vez el teléfono en una época que no había celular, diciendo mataron al presidente el día que matan a Kennedy, el día del magnicidio más grande que contemporáneamente ha conocido Estados Unidos. Afortunadamente, Trump no era presidente, era candidato, que se habría pasado el otro día en el atentado de Butler. Pero en ese momento, que fue un tremendo drama y un tremendo trauma para la nación americana, yo era un niño, pero después yo crecí. Yo recuerdo que todos los adultos, entre ellos mi padre y los amigos de mi padre, que me decían que todo el mundo recordaba puntualmente qué estaba haciendo en el instante en que escuchó que mataron al presidente, a Kennedy. Eso es una cosa. Son esos esquemas. Por ejemplo, pasa muchísimo más recientemente. Todo el mundo recuerda puntualmente qué estaba haciendo cuando se enteró que los aviones se metieron aquí en 9/11, se metieron en las Torres Gemelas. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que se produjo la acción de Maduro, que fue en la madrugada, ¿no? Y si te enteraste, cuéntame, si te enteraste en el momento, ¿qué estabas haciendo? Y además, mi querido Orlando, ¿qué sentiste? Mira, me da gracia porque veo a tu esposa que me está dando licencia, porque te voy a dar una primicia. A ver. Aquí en el programa, ¿no? A ver. ¿Sabes que estoy escribiendo mi primer libro? Qué bueno. Te decía que tengo no menos de, paso de 4.000 artículos escritos, sacarle un promedio siempre entre 5 y 10.000 o 15.000 caracteres. Puedo pasar de la veintena de libros, o quizás más. Claro. Además, los tengo algunos editados en self-publishing. Pero me adeudaba un libro que decidí no hacerlo de ni política ni de académico, sino que es un libro donde yo me escribo una carta llegando casi a los 60, a mi edad de los 17 años, ¿no? Okay. Y hago una suerte de ficción. Eso me recuerda a When I'm 64, la canción de los Beatles. Así es. Entonces yo en ese libro, un poquito de ficción, me traslado en una máquina del tiempo, a mí mismo. No me reconozco cuando el de 17 ve a Orlando Viera ya llegando al sexto piso y empieza a hablarle. No lo reconoce, le dice: mira, te he escrito algo para decirte cuál va a ser tu vida desde hoy, en los 80, hasta cuando seas abuelo, pero no puedes leerlo hasta más adelante.
Entonces, yo el día 2 de enero estaba en Canadá. O sea, las últimas horas del día 2 de enero. Del 2 de enero. ¿Estabas en Canadá? Yo estaba, estaba en New Hampshire. Estaba haciendo una visita a unos parientes me fui en carro de Montreal a New Hampshire, y ese día entré a haber madrugado, y tú sabes, yo soy un hombre de verdad irme temprano a la cama y madrugar mucho, y desde muchacho, no soy muy noctámbulo, no. Okay. Me acuesto temprano y viene el tema del libro, que cuando mi esposa, son las 2 de la mañana, ya ella dice, yo tengo que despertar, porque hemos esperado mucho para que estas cosas realmente las puedas ver. Cuando me está despertando, yo creo que estoy soñando. Wow. Creo que estoy en el libro, como que soñando, o que tengo algún tipo de episodio de lo que he venido escribiendo en esos últimos días, porque fue como un resolution. A partir del 1 de enero, disciplinadamente, empecé a escribir sin parar. Esos 2-3 días ya llevaba muchas páginas escritas, y es fascinante porque te van saliendo las cosas. Cuando veía lo que ocurría, que me comentaba mi esposa y todo el grupo familiar, que allí no somos menos de 15, están viendo aquello, pues lo primero es no creérmelo. Claro. Pero es que no puede ser. Y de pronto empieza a sonar mi teléfono repetidamente, incluso medios a esa hora. Recuerdo que... Llamándote. Univisión, medio de comunicación. Contactándote, claro. Contactándome. Y empiezo a caer en cuenta, Pepe, de que es verdad. Pero empiezo a ver la televisión y veo que además todo vino acompañado de esto que te comenté, que me impactó muchísimo, ¿no? De bombardeo. O sea, por ejemplo, te cuento que yo de muchacho y de novios con mi esposa y vivía en esa zona, yo iba mucho al Volcán, que es un cerro que queda al frente del Ávila en el otro extremo, y ver la antena del volcán, le decimos la antena del volcán bombardeada, es una cosa que me lucía inverosímil, porque hemos visto que estas cosas no ocurren sino en otras latitudes. Entonces me impresionó mucho, me conmovió mucho, no tenía idea del alcance, la magnitud de lo que ocurría y hacia dónde iba aquello, porque lo primero que piensas en esas imágenes, sin saber que había una captura, ubiquémonos a las 2 de la mañana. Sí, todavía esto no ha llegado al final. Tú, contradictoriamente, tú lo que esperas es que esto no escale. Porque tú igualmente piensas, ¿entiendes?, en la población, ¿no? Claro. Y como no sabes cuál es el plan, tú dices, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? De tal manera que fue un evento totalmente sorpresivo en cuanto a lo que veías, en cuanto a lo que ocurría, en cuanto a la identificación de los sitios que tú conoces desde niño, bien, como has dicho tú, y sin saber siquiera hacia dónde iba aquello. Cuando ya sabes que comienzan a decir que han capturado a Maduro, que han capturado a su esposa, que lo han subido a un helicóptero, que se lo llevan a un portaaviones y que ya llegó a Nueva York, pues yo decía, bueno, mira, ahí fue creo que la primera vez que dije esto, lo primero que me vino a la mente fue es un antes y un después. El parteaguas. El parteaguas. Esto no es Panamá. Esto no es una invasión. Cuando me han llamado en Canadá para entrevistarme y me dicen en francés, embajador, ¿qué es que tú penses de la invasión de Donald Trump a Venezuela? Una invasión, le digo yo. Esto no es una invasión. Invasión es un acto de rega masivo. Esto es otro tema. Un comando, una acción. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando vi lo sofisticado, Pepe, de la operación, pero lo contundente, volvemos con los análisis un poco más abiertos. Esto es un precedente muy fuerte, pero no solamente en el mundo, es un precedente muy fuerte para la coalición dominante venezolana, para el régimen de Maduro, porque esto que los dejó totalmente inmovilizados, donde por ahora les han, digamos, en cierto modo redimido y perdonado sus capturas, por no decir otras cosas, es un precedente que abre un camino sostenible de un proceso, ya yo lo veía, de bueno, vamos a ver. Lo que sí me produjo cierta incertidumbre, y después he venido entendiendo, es que dejaran
la coexistencia del antiguo régimen. Ahora vamos a ver, porque esa parte como venezolano te la quiero escuchar a ti, yo también tengo mi opinión, pero de esta manera que yo voy zigzagueando entre Chávez, 98 dijiste, yo tenía en la mente 99. Chávez muere en marzo del 2013. De 2013. Uh-huh. En total, entre Chávez y ahora, tú mencionas acá rato 27 años, ¿no? 27, son 27 años. 27 años desde que llegó al poder en el 98. Que son casi prácticamente, es mitad y mitad, son casi 13 años de cada uno. 13 años de Chávez y 13 años pues de sí. Maduro, ¿no? Uh-huh, es casi mitad y mitad. La pregunta quizás sea estúpida, la que te voy a hacer ahora, y posiblemente lo más desconcertante es que a lo mejor tal vez no tenga respuesta. De esos 13 años, a tu modo de ver, 13 años de Chávez, los 13 años de Maduro, ¿cuáles fueron los peores? Se puede llegar a una conclusión. Quizás la pregunta no tenga sentido ninguno, pero... Bueno, pero imagínate, tú has hecho quizás la pregunta del programa de hoy. Porque quizás si el programa habías anticipado iba a ser de 3 horas, esto se va toda la noche hasta mañana. Bueno, abreviemos. Para tratar de responderla. Me queda todavía el presente. En el sentido de que tiene que ser... Porque tendrás que ser el inventario de lo que hizo cada uno, claro. Sí, pero vamos a ver si tú me ayudas a responderla. Yo que tengo el complejo también de moderador y de abogado del diablo, ¿no? Claro, claro. Los primeros 13 años de... O sea, me vas a entrevistar a mí ahora. Te voy a entrevistar. Los primeros, y te voy a preguntar al final lo mismo. Los primeros 13 años de Chávez significaron una expoliación patrimonial del erario público donde hubo ingresos por 1.3 trillones de dólares. Te adelanto que tengo respuesta, pero sigue, continúa. Ah, magnífico. Entonces, no. Me ayudas para abreviar. A ver. Esto significa que igual a ser un comparable con Cuba, ¿no? Cuba es muy válido. Cuba, a ver si recuerdo la independencia cubana, mayo de 1902. Bueno, la independencia es 1898, pero la primera república. La república 20 de mayo de 1902. Empieza con Estrada. Por supuesto, Estrada Palma. Muy bien. Más adelante viene ven todos los demás Machado. Machado en los 30. Okay. Pero lo que ocurrió en Cuba desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista estructural, las avenidas, las calles, los procesos de masificación y de escolaridad, el Capitolio, es decir, La Habana se convirtió... Ese es Machado. Ese es Machado. Bueno, se convirtió, además fue el primer país en todo el hemisferio, cuidado si con Estados Unidos de lado, que tuvo vías férreas. Es el primero en 1837 en España. Y es el segundo del continente con televisión en el año 50, martes 24 de octubre del 50. Imagínate. Y esto lo hace en un proceso desde 1902 hasta 1958, donde amén de, digamos, las quejas que puede haber contra Batista, etcétera, Cuba llegó a ser el país más rico de Latinoamérica a punta de grandes centrales azucareras. Sí, la azucarera del mundo, por supuesto. Fueron 58 años. Venezuela en muy poco tiempo se convirtió igualmente en un país de estructuras urbanas realmente impensables en Latinoamérica, pero con un impulso adicional que fue el petróleo. ¿A dónde voy? Todo eso continuó con Chávez. Yo no sé si Fidel tuvo la oportunidad de continuar toda la labor urbana y estructural. No. Fidel Castro hizo que lo destruyó todo desde el primer día. Entonces, pero Chávez... O sea, Fidel Castro no impulsa nada. Fue retrógrada, todo va para atrás. Todo involuciona Cuba. Ahí voy. Chávez toma todo este ingente patrimonial venezolano, 1.3 trillones de dólares, que son 3 veces lo que ha obtenido Venezuela en dinero desde la primera gota de petróleo en Sumaque 1 en 1914 hasta 1998. Y claro. Chávez desde el 98 hasta más o menos, por decirte, el 2007, 2008, no habíamos llegado ni siquiera a su muerte, recibe 1.3 trillones de dólares y en Venezuela no hay un ferrocarril. En Venezuela, si acaso se construyó un hospital
ortopédico infantil, y pare de contar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todo lo que significó Chávez desde el punto de vista de la irresponsabilidad en el manejo del dinero, además con un populismo absolutamente exacerbado en las famosas misiones cubanas, es un proceso de devastación récord. Es un récord Guinness que no se ha visto, yo creo, en ningún país del hemisferio latinoamericano. Y si me apuro, teniendo en cuenta la riqueza de Venezuela. Teniendo en cuenta las riquezas de Venezuela. Embriagados de esto que llamaron la Revolución Bonita o la Revolución, digamos, bolivariana. Pero además, embriagados de división, de fracturas y de lucha de clase. Lo cual también era inédito en un país noble, bueno y pacífico, que no había conocido en todo un siglo ningún tipo de enfrentamiento, ni de vocación tampoco de enfrentamiento. Es una partitura interpretable donde quiera. Esa es una partitura que es el comunismo, donde quiera que va, la tocan y la gente la baila al ritmo y los resultados siguen siendo iguales, con el detalle de que la partitura, como pasa con una partitura de música, la interpreta una orquesta en Múnich de una manera distinta como la interpretaría una charanga en La Habana, pero la partitura es la misma. El desastre es terrible. Si tú tomas nota, Chávez recibió el país con una tasa de cambio de 500 bolívares por dólar. ¿Tú tienes idea cuánto es un dólar hoy en Venezuela? Nada. Bueno, perdió el cono monetario, pero tengo que decirte que son algo así como 200 bolívares con 14 ceros, que son yo sé, de cuando digo como nada, 20 trillones de dólares. Claro, es que la diferencia... Porque le eliminaron 14 ceros a la moneda. Entonces, desapareció el cono monetario en un país que, habiendo tenido la cantidad de dinero que te he comentado en ingresos, pero te digo otra. PDVSA era la segunda o tercera empresa de mayor valor petrolero en el mundo, con un valor que se llegó a calcular en el 97, un año antes de llegar Chávez, por el orden de los 150 mil millones de dólares. Le sumas la depreciación de 27 años y en ese momento el cálculo fue con un petróleo a 14 dólares. Si le pones el petróleo a un valor de 80 o 100 dólares, ¿cuánto valdría PDVSA hoy en día? $1 billón. Claro. Entonces, si le sumas el billón, que nadie habla de él, que es otro pasivo, al otro trillón, 1.3, si ya vamos por 2 trillones, y que un país con esos ingresos llevó la moneda de 500 bolívares por dólar a trillones de bolívares por dólar, eso fue la gestión que dejó Chávez, que cuando llega Maduro, en una absoluta displicencia, en una absoluta, digamos, irresponsabilidad en el manejo del erario público, eventualmente le bajan los precios del petróleo, se acabó la borrachera revolucionaria, se acabó el reparto, se acabó las capacidades de seguir con el populismo y el país entonces continúa con esa espiral donde se vio la somalización de un país. Es decir, somalización. Hambruna en Venezuela. ¿Quién iba a pensar que 11 millones de venezolanos iban a pasar por la peor crisis humanitaria que ha vivido país alguno en Latinoamérica? No, y comenzaron a transitar las carencias estas de corte material que tiene Cuba. Yo vi, no sé si será cierto, tú me lo dirás o no, aquí se publicó que igual que Cuba, que no hubo un momento que no había papel higiénico y así. Te decía que yo tengo una respuesta quizás de Pero yo te pregunto a ti, entonces, ¿qué gestión, cuál de los dos se puede calificar es una gestión peor que la otra? No, posiblemente si le preguntas a la computadora más avesada, te viene echando chispas y humo y termina chicharrándose. Yo tengo una respuesta. De hecho, fue lo que dije. La pregunta yo creo que realmente ni siquiera vale la pena. Esto es una gran tragedia y esto es un gran conjunto. No importa, 13 años y 13 años es la misma historia de tragedia. Así es. Fue el resultado terrible. Ahora, a pesar de eso, si de todas maneras yo me atrinchero en que le insistir en hacer la pregunta, como ese principito que no renunciaba a ninguna, y obtener una respuesta, yo sigo pensando que Chávez es terrible porque Chávez es el que inicia todo. Chávez es el embrión. Chávez es las primeras notas de una partitura que puede hacer otras cosas que tener esta sinfonía más movimientos y más movimientos. Y es terrible lo que hace Chávez. Pero yo pienso que ya que me obligo a la pregunta y me obligo a una respuesta, yo pienso que los 13 años de Maduro son peores. Porque como además... Aquí una característica de este tipo de situación, que esto es cíclico y es acumulativo. O sea, Cuba pasa exactamente igual. Cuba, mientras más tiempo fue pasando de revolución hasta ahora,
cada minuto es peor. Pero es que yo creo que realmente la depauperación... ¿Y quién ha sido peor, Fidel, Raúl o Díaz-Canel? Mira, yo creo que el peor, mira, ahí contradice lo que te estoy diciendo. Yo creo que el peor es Fidel Castro, porque estos son como unas caricaturas de Fidel Castro. Claro, por supuesto, ahora están peor, pero es que también una serie de cosas que son de corte colateral. Cuba lo que está en esta crisis, que es una acumulación de lo que fue pasando con el 89, cuando se acaba el comunismo, y entonces Cuba se queda totalmente desvalida. Y entonces para acá apareció Chávez, que fue el salvavidas, y Chávez también desapareció. No, yo creo que Fidel Castro es peor. Realmente la pregunta es tan difícil de contestar en el escenario venezolano y en el cubano, que una computadora, como te cuento, lo que haría es echar chispas, ¿no? Bueno, pero tenemos alguna aquí, no sé si llamarlo una buena noticia. Pero es que he oído que ha sido tan terrible los últimos 3 años de Chávez. Digo, de Maduro. Bueno, porque, te puedo conceder cierta razón en lo siguiente. Todos estos actos preparatorios de la anomia, porque ¿qué es el comunismo o en qué consiste, a fin de cuentas, este modelo de poder? Es el desmontamiento ético, es el desmontamiento moral, es el desmontamiento cultural, identitario de una nación. Y social. Bueno, y el daño antropológico. Que produce como consecuencia una suerte de daño antropológico. Que es el peor. Luego va muy a la raíz, el daño va muy a la raíz de la humanidad. Porque además incluso desnacionaliza, o sea, eso termina, que incluso la gente termina odiando el país, la gente, o sea, la esencia de la nación se licúa, se pierde. Sí, pero tienes razón en lo siguiente, la irresponsabilidad también de Maduro fue que ante un descenso de los precios petroleros, ¿no? Y quizás tener el mínimo, digamos, de lucidez, de nobleza, de de humanidad, volvemos a lo mismo, con tanto que se vanaglorian de tocarse el corazón. ¿Por qué al estar evidenciando una pérdida del ingreso petrolero y generar urgente una apertura para tratar de reponer esos ingresos fiscales, qué hizo Maduro? Pues le dio rienda suelta a lo que ahora le están acusando, al narcoestado. Okay. Y convirtió a Venezuela en un paso, una servidumbre de paso de cualquier cosa. Entonces quiere decir que los 13 años de Maduro son peores. Son, digamos, la estocada de dentro de lo difícil que es llegar a la respuesta, ¿no? Sí. Ahora, también hay que recordarlo y no dejarlo, la anomia. Es un término que a mí me gusta mucho porque resume el vaciado identitario, cultural, de la esencia buena y generosa de un pueblo. Ese vaciado que te llega a poner en dudas de lo que siempre fuimos muy orgullosos, que es de nuestra identidad, te va generando un desmantelamiento de todos los mecanismos de defensa de una sociedad para sobrevivir humanamente. Y esto no nació estrictamente de las torpezas o de las innoblezas de Nicolás Maduro. Todo esto era muy fácil anticiparlo cuando estás confiscando las tierras con aquella prepotencia, expropiese. Cuando estás generando además una situación inédita en el país, que es una fractura, una división social fundamentada en el odio. Mira, Mandela decía, un libro que leía yo sobre Mandela, que los pueblos normalmente es el líder que los enseña a odiar. Mandela decía, los pueblos ni aman ni odian. Son los líderes que utilizando información canalizan el odio. Sí, los encarrilan por ahí. Okay. Y él decía, si puede resultar tan fácil enseñar a los pueblos a odiar, porque en medio de sus ignorancias, en medio de pueblos que no son educados, los inducen a eso que llaman la ideologización, lo que llaman, digamos, los procesos de propaganda. Eso sería más fácil enseñarlos a amar. Mira, Chávez tuvo la oportunidad. La tuvo Fidel Castro. Desde que comenzamos tuvimos la conversación y tú me decías que Cuba. No. Es que hay tantos paralelos lamentables. O sea, qué pena que tú y yo tengamos que decir aquí, yo desde mi pose de cubano y tú como venezolano, que las siluetas se montan una sobre la otra de Venezuela y de Cuba. Es terrible, viejo. Están ahí las dos, son dos paralelos tremendos, evidentes. Entonces, ¿cuál es la esperanza? De que el mundo es el parteaguas. ¿Por qué el presidente Trump, por qué los Estados Unidos colocan en la agenda
el tema de Venezuela cuando muchos anticipaban que tenían otras cosas más importantes que resolver. No, y hay cosas muy importantes que resolver todavía. Y las siguen habiendo, pero alguien de pronto se sentó a evaluar la gravedad. La operación de Trump a mí lo que me parece, y me da escalofrío, me parece genial y la defiendo, ¿no? Sí. Que es la primera vez que Trump hereda un panorama multifactorial terrible. Yo digo a cada rato a nivel de ironía que Trump lo que hereda es a Big Smoky Crater. O sea, Trump heredó como un cometa que cae, una bomba atómica. Trump hereda a nivel nacional e internacional, lo que hereda es, claro, los detractores de Trump no lo ven así, lo que hereda es una suerte de gran cráter humeante y tiene que resolver muchas cosas. Pero aquí viene la parte interesante que incluso me mueve a lo que tú acabas de comentar. Qué importante que Trump le ha dado importancia al aspecto regional. Así es. Y que lo tiene. O sea, cuando ves en la balanza, tú dices, entonces estamos acostumbrados a lo que estamos comentando ahorita, que uno dice, no. En este pesar, vamos a pesar aquí ahora, no, aquí tiene más importancia Ucrania y Rusia y lo que pasa con Israel, y entonces le quitas entonces peso a la balanza al lado regional de Venezuela, y Trump se la ha dado. O sea, Trump ha tratado de esa balanza equilibrarla porque no le quita importancia al otro, pero de hecho, de alguna manera, ha priorizado al aspecto regional de Venezuela. Ahora, yo te tengo una pregunta, Pepe, sigo con mi complejo yo de entrevistador. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué el pueblo cubano llegó a tener en Fidel y en la Revolución Cubana un sentido de celebración cuando esto ocurre? ¿Y por qué el pueblo venezolano llegó a tener en Chávez lo mismo? ¿Cuáles fueron los antecedentes que generaron estos reflujos históricos en esas poblaciones? El fenómeno es múltiple, y el fenómeno no solamente ahí. El fenómeno, si lo miras hablando ahorita de papel carbón, te lo encuentras en un montón de sitios. Y te lo encuentras además que, bueno, primero, si venimos al aspecto puramente social, hay que lamentablemente que reconocer lo que es la capacidad del líder, ese poder de magnetismo que tiene. Fidel Castro sí fue, yo creo que en este caso posiblemente sea Maduro o no Maduro, una suerte como de cañona. Yo creo que el equivalente en caso de Venezuela sería Chávez. Chávez llegó a tener un tipo de magnetismo popular, así medio chusma como era él, que Fidel Castro exactamente igual, muy popular, populachero. Y Fidel Castro fue capaz de explotar ese magnetismo, pero además también hay condiciones que son previas, de disgustos, de cosas que van pasando, cosas que van pasando a la sociedad, y ellos son capaces de... ¿Cuáles son los disgustos de la sociedad? Bueno, resentimientos, causas sociales que... ¿Por qué el resentimiento? Resentimiento porque la gente de pronto comienza a mirar, explota muy bien las incapacidades que tiene cada quien. A veces la gente hay un comfort zone en que culpar, por supuesto que tú puedes ser víctima de circunstancias ajenas, pero todos a la larga somos más víctimas de cosas propias que de ajenas. Pero el comfort zone más fácil que hay es decir, la culpa no es mía, es del otro. Y eso entonces genera resentimiento. Y si viene alguien que además te mete un cuento chino, que además te mete una partitura en la cual te hace pensar que la culpa no es tuya, sino que es del otro, eso genera resentimiento. Y si entonces para colmo viene esa persona y castiga al otro que te acaba de decir que ese es tu victimario, eso por supuesto que se exacerba. O ahora al diablo, ¿no? Claro, dime. Que en el caso venezolano, y de pronto pasó también en Cuba, cuando ves que una sociedad se moviliza y tiene oportunidades, cuando ves que una sociedad de pronto se educa y la educada que sale del barrio, saliendo del barrio, no se ocupa más del barrio. Cuando se aleja, cuando ves que una sociedad que habiendo venido también de zonas rurales, son cosas de que pronto son ciertas, asciende y se moviliza socialmente y ignora al desvalido, ignora al vecino que tenía cuando vivió en el barrio, se produce un fenómeno que se conoce en las ciencias sociales como la violence passive, la violencia pasiva, que es peor que la activa. Porque ignorar al otro, rechazar al otro, te produce un efecto que no es odio, sino es reflujo. Lo llamaste un resentimiento que está allí, que es el líder, te lo compro, cuando llega al poder, o el que está en proceso de llegar al poder, que exacerba ese reflujo, capitaliza en eso, lo convierte en odio. Lo convierte en odio, claro. Pero
tenemos... Y es una fuerza motriz que mueve a la sociedad. Pero ¿cuál es la lección aprendida? Que me gusta decirlo. La lección aprendida, me preguntaste al principio de esto y me permito ahora yo regresar quién es Orlando Viera. Y yo te decía, soy hijo de un médico. Pero eso me permitió a mí, siendo niño, ir con papá las tardes cuando iba al ambulatorio de los Jardines del Valle en Caracas, ir después del ambulatorio a ver pacientes. ¿Tú sabes cuánto agradecía la gente esa visita de papá? Claro. Cuánto le honraba que el médico de bata blanca llegara. Le daban Pepe lo que no tenían. Claro. Ahí no le faltaba un café. El doctor tiene hambre. Claro. Salimos de esos barrios con cualquier mascota, la que tú me quieras decir. Perros, gatos, hasta con un pavo real. Llegamos a salir una vez. Hallacas y lo que tú quieras. El que no ha tenido oportunidades y vive en situaciones, vamos a llamarlas, de precariedad, agradece mucho el sentido de inclusión. Y aquí viene una crítica, sobre todo un país saudita. Cuando tienes un país que realmente de pronto no se ocupó a la corresponsabilidad social, porque nadie nos las enseñó, y estábamos más pendientes de nuestro ascenso social y de nuestro nuevo estatus, el que no iba logrando ese proceso o esa oportunidad generaba un reflujo y llegó Chávez. Ahí está. Yo no sé si un reflujo y llegó Fidel. Y llegó Fidel. La misma historia. La misma historia. Entonces, ¿cuál es la lectura aprendida? Y creó un reflujo y llegó Hitler, ¿ok? Y llegó un reflujo y llegó Mussolini. Y para seguir por allá, de izquierda y de derecha. Entonces, ahí sí estamos entrando un tema de modelo de poder. Y peor aún, el asunto está en que, esto que acabo de mencionar, porque hay dictaduras de izquierda y de derecha, en el caso que tú esto es izquierda y que esto es comunismo, fíjate que tú y yo estamos de acuerdo en esto, y es lo que muchas personas no acaban de entender, y por eso me siento tan cómodo conversando contigo, que el daño de todo esto, y eso es la esencia del comunismo, todo transita por lo profundamente social. Lo que está encima es el aspecto puramente económico, la falta de libertades, no sé qué. Todo esto es un experimento social. Claro, pero es un daño antropológico, decías tú, que debe ser redimido. Te digo otra historia en ciencias sociales, esto te va a llamar la atención. Yo una vez fui a un cineforo en Montreal. Me gusta repetir siempre esta experiencia porque me marcó. Sobre una película que sigue llamándose así, Secuestro Express. Al salir de la, proyección, una profesora de ciencias sociales de la Universidad de Quebec pregunta muy particularmente, ¿por qué ustedes los venezolanos se acostumbraron, aceptaron vivir así? Aceptaron vivir así. La pregunta era muy... Fíjate, aceptaron, no se acostumbraron, aceptaron. No, y yo chicharrón, levanto la mano y digo, profesora, porque nos acostumbramos a vivir así. Fue al revés, ok. El profesor, que era mi profesor en los extensivos que hacía de francofonía, se me queda viendo, como decimos los venezolanos, con un carómetro que le dio un profundo disgusto. Para resumir la historia, cuando llegamos nuevamente a clase, me dice, mire Viera, cuando usted vuelva a decir que el hombre se acostumbra a la violencia, por favor hágalo libremente, pero no diga que es alumno mío. Oye, wow. Porque el hombre jamás se acostumbra a la violencia. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Dónde vive usted en Caracas? Digo, bueno, una zona X, en el Atillo, le digo. ¿Usted ha ido a Petarré? Me dice con un acento francófono, ¿no? Yo digo, sí he ido, porque con papá había ido a un barrio abajo que se llama José Félix Rivas, donde está un hospital, Pérez de León. Sí he ido. Y he subido a Nazareno, Esa es la favela más extensa de toda Latinoamérica, Petare. O sea, 2 millones de habitantes. Uno de los cerros. Es uno de los cerros que colinda en el extremo, de Caracas, ¿no? 2 millones de personas. Y me dice, ¿usted sabe lo que es la eroticidad infantil? La eroticidad infantil es que pregunta dura. Me pregunta y digo... Además me lo empieza a preguntar en francés, que igual no lo hablaba mucho cuando él me hablaba en español antes, pero como estaba molesto, no me habló ni en español. Claro. ¿Usted sabe qué es la eroticidad infantil? Niñas de muy corta edad, 12 años, que salen de pronto embarazadas de sus propios padres o padrastros y abortan con detergente.
¿Usted sabe qué es el jibarato? No. Niños que salen al frente de Petare a matar a la primera víctima para demostrarles a los gángsters que son capaces de pertenecer a esas bandas y tener valentía para hacerlo. Y me remata diciendo, usted no lo sabe porque usted se aísla de eso. Usted no lo vive. Usted no se habitúa a ello porque simplemente está fuera de ese alcance. No se habitúa, no se acostumbra a la violencia. Simplemente usted no coexiste directamente con eso. A mí me marcó esa explicación. Eso fue en el 2005, cuando te dije había hecho un sabático en Canadá, y me marcó profundamente porque me vi retratado en la violencia pasiva, en a veces ignorar lo que ocurre, y no es por mala voluntad, ¿sabes? Simplemente porque no entras a profundidad a entender lo que está sucediendo en casi la esquina de tu casa, porque estás preocupado por seguir en tus procesos de avance, de movilización y mejoramiento, que también es humano. Estás en tu pueblo quiste, en tu pueblo Además, corriente, somos buenos padres de familia, tenemos familia, nos ocupamos de nuestras responsabilidades. Pero cuando vas a Canadá, y aquí tengo que hablar muy bien de Canadá, te enseñan que es una sociedad horizontal, que el hecho contributivo es de chiquito. Yo cuando fui en el 2005 con mis hijos ya hechos adultos hoy, que me han hecho vuelo, te he dicho, pero que en ese momento eran unos niños de 13, 11 y 7 años, un día llegan mis hijas con el pelo corto y yo me preocupo y le digo a mi esposa, mira, vamos a ver qué está pasando aquí, porque situaciones estas un poco hippies aquí en Canadá, me pongo nervioso. Claro. Y de pronto los morochos me dice uno, papi, quiero que me saques una tarjeta de crédito. Y empiezo yo también a preocuparme, bueno, pero esta modernidad no la entiendo. Las niñas se habían cortado el pelo de 11 años y de 13 para donarlo, para hacer pelucas a mujeres con cáncer. Claro. Claro. Y los niños pedían la tarjeta de crédito, que era una donación de la Fundación Terry Fox, un canadiense que se corrió punta a punta sin una pierna, con una prótesis para recoger, y la fundación se llamaba así. El hecho contributivo se aprende en casa y se aprende desde chiquito. Y esa es una forma de nutrir el sentido de compasión. Claro. San Agustín decía, pobre de aquel miserable que aun siendo mísero no es capaz de tener misericordia de sí mismo. Y estos comunistas, estos ideales, han sido sumamente míseros y miserables con un pueblo bueno y no han tenido misericordia ni siquiera de ellos mismos. Y mientras viven en la opulencia, entonces condenan a la gente a la pobreza. Y siguen con una narrativa que no. Entonces la anomia es el salto a la nada y ese es el peligro. Por eso te digo que es un parteaguas. Esta es la lección que debemos aprender. La pregunta final, porque si no estaremos hasta mañana, y aquí viene ahora, y esto que vamos a hacer ahora, que quizás, incluso quien dice que por las dinámicas de YouTube, los programas tienen que comenzar con la parte fuerte. Yo sigo arrastrando todavía mis patrones en mainstream, y esto yo creo que va a ser, esta pregunta que te voy a hacer es lo que seguramente no, es para mí lo más importante. Ya barrimos todo lo que pasó, para llegar al punto ahora que ya te acabo de escuchar comentar lo que estaba diciendo, no sé, intuyo que estamos como en la misma página. Yo estoy feliz con lo que pasó en Venezuela, lo que pasó el día 3, la extracción de Chávez. Yo creo que, como he dicho cada rato aquí en mi programa, que Venezuela está mejor. El asalto fue que a las 2:01 de la mañana, creo que fue, ¿no? Sí, un poquito, sí. Bueno, vamos a decir que fue 2 de la mañana. Venezuela, sin duda, está mejor a las 2:01 de la mañana el día 3 de enero del año 2026 que lo estaba a las 2 de la mañana o a la 1:59, sin duda. Eso no creo que haya nadie que lo pueda discutir. Ahora, hay una serie de razones, incluso tengo seguidores del programa, yo tengo línea abierta en el otro programa que se llama El Ático de Pepe, más lo que uno escucha, entre familias, lo que sea, que la operación tal cual la hizo Trump ahora, que sacar a Maduro y dejar el aparato, esencialmente el aparato chavista con Delcy al frente, y Padrino está allí, Diosdado Cabello está allí, entonces hay una serie de argumentos que si la idea que si se crea un vacío de poder, todas las razones que tú y yo hemos escuchado, que el otro día incluso ahí en el convivio con Diego estábamos escuchando, y yo me hago a un lado, yo las entiendo, las abrazo, yo mismo me las repito para tratar de comprenderlas. Sin embargo, junto con eso, paralelamente,
Yo me digo a mí mismo, se lo digo a mi familia y lo digo aquí frente a mis cámaras acá, que yo habría preferido mucho más allá de sus argumentos que parecen plausibles. Yo habría preferido, utilizando un término cubano cañero, que cuando tú cortas la caña y vas hasta abajo y cortas hasta el cogollo, que es en la parte de la raíz, abajo ahí, cortar la caña hasta abajo, yo habría preferido el corte hasta abajo, hasta el cogollo. Te pregunto a ti ahora, ¿cuál es tu pose? La razonada, como persona inteligente, como venezolano. Aparentemente, de acuerdo con lo que se dice, el aparato chavista que está allí, que ha quedado, o el aparato madurista, está controlado por Trump, de acuerdo con lo que se dice. Han conversado con ellos, han negociado. Hay muchas cosas que ellos pueden perder. Todo esto, por supuesto, que a expensas de que venga la elección, de que entonces venga una elección y que gane María Corina, que es lo que se supone que ocurra. Yo sé que tú conoces personalmente a Guaidó, tú conoces personalmente a María Corina. ¿Cuál es tu pose? ¿Tú piensas que es válido esta operación tal cual se ha hecho, de dejar el aparato como está allí? Son varias preguntas. ¿Te parece bien? ¿Tú crees que es viable? ¿Tú crees que el aparato de él y los demás están cooperando por una serie de circunstancias, por las conversaciones que ha habido? Unas las sabemos, otras no las sabemos, unas las imaginamos, otras las inferimos. ¿Cuál es tu pose y además qué futuro tiene todo eso? Bueno, voy a empezar un poco poético para terminar con un análisis más aterrizado y pragmático, ¿no? Hay un escritor venezolano, don Rómulo Gallegos, que escribió la famosa obra Doña Bárbara, y él decía que aun cuando la tierra, ¿no?, sobre la misma tierra, también es un libro de él, se mantenga la maldad, tarde o temprano, la maldad es derrotada por la bondad, por el bien, por el bien, y brota la justicia, y brota irremisiblemente la generosidad de los pueblos nobles. Que es la esencia humana. Tú sabes que ahora te interrumpo, eso es lo que dice, no se lo he visto, una película que se llama Second Hand Lions, Leones de segunda mano, que son estos dos hermanos. Entonces el tipo dice que él siempre le da una perorata, un sermón a unos jóvenes, y la esencia del tipo es que la humanidad es esencialmente buena. Coincide con eso. Y me hiciste recordar, por ejemplo, seguimos con tú leíste una obra de Shakespeare que se llama The Tempest. Tempestad. No, Tempestad no. Al final, cuando Próspero viene a ser buscado por su hermano después de haber sido desterrado, para su hermano ver qué hace con todo el ducado y todo el reinado, arrepentido de aquello, lo va a buscar a la isla donde fue desterrado, para decirle que lo lamenta mucho y que quiere que vuelva a casa y que asuma lo que en derecho le correspondía por ser el primer vástago en la línea. Y Próspero le contesta que no, que ha sido demasiada inquina, que ha sido demasiado dolor, y que se marche. Para hacerte el cuento corto, cuando ya se va a montar en el galeón, él corre al muelle y le grita en inglés, forgiveness. Perdón. Bless twice. Okay. El perdón bendice dos veces. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Entonces, te comencé con esto porque hay dos temas, ¿no? El bien siempre termina venciendo sobre el mal, y el perdón es estrictamente necesario para aliviar las cargas del alma sin dejar de lado la justicia. Ese es un tema para otro programa, la justicia transicional. Pero las amnistías, el perdón y el brote nuevamente de las bondades, decías tú, y de la generosidad, ya es irreversible. Vamos ahora al análisis de tu pregunta. Yo creo que no solamente está aprendiendo una lección de todo esto un pueblo venezolano que te he dicho, que ha luchado, tiene muchos aspectos que hacer en el futuro para que no se reediten estas cosas, pero también aprendió la lección la coalición dominante, el régimen de Caracas de Maduro y sus camarillas. Te decía en el programa que ha sido un evento inédito, contundente, al cual le tienen, aparte de un profundo respeto, un profundo temor. Yo creo que a partir de esta, digamos, contundencia, viene un proceso progresivo, ciertamente,
como lo han diseñado, de estabilización, que no desdice que esos procesos de estabilización en lo económico, en lo social, pase también por procesos de estabilización ciudadana, como por ejemplo liberación de presos políticos, donde no hacerlo o no ir cumpliendo con esas instrucciones, ese guión que le está dando Washington puede traer consecuencias. Y saben que son consecuencias que no pueden contener. En esa misma peña que tuvimos tú y yo, se habló de una estadística que es absolutamente devastadora. Bueno. Hay un 40% de deserción en las fuerzas militares y el contador en marcha. Es decir, se quedaron sin pelotón. Saben que están desnudos frente a una fuerza que es incapaz de contener. Te repito, es un parte de agua. Esto va a ir evolucionando hacia un proceso igualmente de recuperación, donde, bajo las garantías que va a dar Estados Unidos para instalarse en Venezuela, un proceso restitutivo de la economía, bueno, puede ser, yo le digo, mira, para hablar sincero, los venezolanos tenemos que comprender algo que no se resuelve de un día para otro, ni de un mes para otro. De pronto, lo que reste del 2026 comporta ese proceso de estabilización, ese proceso de recuperación y también la superación del alia, decía Maquiavelo, que son los eventos que no somos capaces de anticipar porque pueden haber también de pronto sublevaciones o saboteos. Ese es un proceso que va a ir poco a poco en política, que se llama decantando. Esa decantación puede catalizarse también. A lo mejor te digo el resto del 26 y resulta que a la vuelta de la esquina, un pueblo que ya está despertando, porque hasta ayer estaba absolutamente con un silencio forzoso, pero ya los ves protestando por la liberación de los pueblos políticos, porque se sienten apoyados ciertamente, claro. Porque el que ya se vio está dispuesto a seguir dándole tutela y protección, no solamente a los intereses norteamericanos, sino a la estabilización, recuperación y transición democrática de Venezuela, que es además un proceso necesario para la estabilización hemisférica. Y Trump va por esa otra medalla, que es la medalla y el triunfo de su política exterior a un costo muy inferior a que podría ser en otro sitio, porque sabe que en el caso venezolano no hay capacidades de defensa. Entonces estoy convencido que vamos a ver el realumbramiento de la libertad y la democracia, vamos a ver temas inéditos, vamos a ver no solamente el milagro venezolano, vamos a vivir el milagro cubano. Te digo algo, otro breaking news. En este libro que te he dicho que viajo por el tiempo, viajo al futuro. Y resulta que un bisnieto mío va a caballo entre Cuba y Venezuela porque convirtieron a Cuba y Venezuela en los milagros económicos, sociales y urbanos de todo el hemisferio. Estoy convencido de que eso va a ser así. Dios te oiga. Es decir, te hago una pregunta comprometedora, difícil. Entonces, esta operación tal cual Trump la ha trazado, ¿te parece correcta? Me parece que fue moralmente... O sea, en vez de ir hasta abajo y porque el aludido vacío de poder y que no había que había que negociar con esta gente. O sea, que había que sacar a Maduro y entonces dejar a esta gente y someterlos y cuadrar con ellos como está ahí en pos de una transición que es probable. Te voy a decir algo que puede... Que es factible. Te voy a decir algo que puede resultar polémico. Yo como ser humano, bueno, de crianza, ya te dijo, de una familia decente, venezolana típica, yo no apuesto a la muerte, ¿no? Yo siento que incluso haber dejado que Maduro esté hoy enfrentando la justicia en vida. Es muy bueno. Esto que ir, lo has dicho tú, a la raíz del asunto y de pronto recurrir a una escalada donde incluso puede haber costado la vida a ellos mismos. Yo no apuesto a eso. Yo creo que es mejor que en vida estos procesos de reconducción, yo lo llamo de voltear la arepa, de enderezarla, se hagan de tal modo que la lección para ellos mismos quede sembrada. Y no son ellos mismos únicamente los protagonistas. Toda esa cadena de personas que ahora ven a dónde pueden verse en un momento dado cuando cruzan las líneas de la maldad. Creo que estamos viendo un proceso sumamente interesante, desde el punto de vista seminal. Interesante, sí es. Porque aparte de, no es cortar, digamos, de raíz, es que germinó. Es un parteaguas, Pepe. Germinó, digamos, una nueva forma de darle, digamos, vitalidad, protección y tutela a la vida, a la libertad, desde este tipo de eventos. Y esto va a ser historia. Delcy, para mí,
es un personaje, Delcy para mí es un personaje ideológico. Y con un personaje ideológico siempre hay manera de poder canalizar y hay más flexibilidad. A mí me sigue preocupando todavía un personaje tan tenebroso como Padrino y como Diosdado Cabello. Entonces quiere decir que, de acuerdo a la manera en que Trump ha estructurado todo esto, esta gente están sometidos. Porque es que además las circunstancias y la manera en que esto ha sido creado o ha sido fabricado, además con los elementos interiores como eso que me acaba de comentar, el índice de deserción del ejército. O sea, esta gente no tiene manera de reverdecer. Esta gente tiene que bailar a la Suiza, tal cual Trump les está poniendo, entonces por tanto van a cooperar. De hecho están cooperando, así como tú lo ves. Tú sabes que hay un dicho que dice que nunca vas a ver un político o un muerto cargando basura. Si tú le das pulmón a esta gente, y te hablaba antes también de la malignidad, se buscan también los mecanismos de tratar de volver a volar. Pero la buena noticia es que, por lo que nos ha demostrado la eficiencia de Washington, de la Casa Blanca, la eficiencia de Washington en su manera de anticipar los eventos, de proceder quirúrgicamente, de tener todo un plan de acción, incluso de inversión, etcétera, no van a permitir que esta, así teniendo carga ideológica u otros con una carga además de pronto misteriosa, oculta, tengan pulmón. Y esto nos conduce a que ellos saben eso, a que Delcy y los demás están convencidos de que no juegues. Están convencidos de que las consecuencias pueden ser peores, sí, ya están advertidos. Yo creo que eso es interesante. Y creo que asimilar todo esto que hemos hablado hoy, lo hemos tratado de comprimir en un par de horas, es difícil. Pero en los días y en la historia, cuando estos eventos se recuerden como precedentes para que otros se las piensen mejor a la hora de pretender penetrar y secuestrar a los estados, creo que va a ser un precedente realmente, digamos, provechoso para la verdadera misión, digamos, de la humanidad, que es preservar la vida y los derechos civiles, políticos y humanos. Quiere decir que es mejor entonces seguir esta trayectoria que se está observando ahora, que vengan las nuevas elecciones en las cuales apostamos a que entonces sí va a ganar de entrada de primera María Corina, no con esta pirueta que a la cual lamentablemente se vio obligada, porque fue precisamente la descalificaron y todo lo que todo el mundo sabe. Entonces ella la jugó muy bien y es la razón por la cual, bueno, quien la encarnó fue González Urrutia. Esto quiere decir que el outcome va a ser mejor, porque en unas próximas elecciones se supone que entonces la presidenta va a ser María Corina, ¿no? Así es. Apuestas a eso. Yo quiero decir lo siguiente. María Corina va a ser presidente de Venezuela, va a ser la primera presidenta legítima en la historia de la nación. Y lo va a hacer, ya hemos dicho, obviamente en parte porque las circunstancias, lo que sucedió el día 3 de enero, has dicho tú, abonó el camino. Pero va a ser presidente esencialmente por ella misma. Va a ser presidenta porque... No tangencialmente como fue ahora. María Corina comprendió, digamos, el alcance, comprendió, digamos, la dimensión. Eso te iba a preguntar. De su compromiso. Esa era mi pregunta. Esto ahora, con este diálogo con Trump en la Casa Blanca, porque ella quizás haya pensado, quizás en el momento de la operación dijo, ahora caramba, como unas elecciones que nos robaron, que incluso fueron hechas dentro de Chávez, dentro de Maduro, y pasó lo que pasó, ahora entonces a este señor lo sacan, y ahora el gobierno que fue robado, están las actas ahí, yo voy a regresar a ellos. Ahora regresa Urrutia, de González Urrutia, y comenzará todo otra vez. Sin embargo, ¿tú crees que haya comprendido que esta jugada es la que es? Esta. No solamente lo ha comprendido, te iba a comentar, Pepe. María Corina entendió que en este momento histórico del país, la política no es un tema de eslogan, ya no es un tema de discurso, es un tema de corazón. María Corina se convirtió en una heroína para los venezolanos porque le tocó el corazón al pueblo. Pero muy importante, el pueblo también estremeció
y le tocó el corazón a María Corina. Ella tiene su bizarría, tiene su gallardía, su valentía, pero lo que hoy también profundamente la inspira es un pueblo que por cierto, hicieron verlo de cerca. Le impidieron tomar aviones en Venezuela y se tuvo que ir por toda Venezuela casi que a pie, caminando, en moto, en motocicleta, en curiara, en lo que tú quieras. Y vio las lágrimas, la esperanza, pero la luz de un pueblo, y lo vio y lo tocó todo el tiempo. Conozco a María Corina. Ella está totalmente comprometida con ese pueblo que la ve como la gran madre de la nación venezolana. Y eso es histórico, eso es también parte de ese parte de agua. María Corina no le entregó a Trump, a fin de cuentas, la medalla o lo que tú quieras, como un acto de adulancia, es un acto de desprendimiento. Ella no está con un tema de premios, ella está porque... No, ella lo dijo, ahí está el video, cuando ella la llama el presidente. Y le reconoce, y sí le reconoce al presidente Trump de manera genuina, porque entiende históricamente, porque lo ha vivido, porque ha sido víctima, porque tuvo año y medio en absoluto, digamos, aislamiento, separado de su mamá, separado de sus hijas, allí con la memoria de su padre en el cielo, de su pareja, de su marido, en fin, de los seres queridos, sin abrazar durante ese tiempo a nadie. Ella entendió que lo que hizo el presidente Trump es la única manera que teníamos los venezolanos para avanzar en este difícil proceso. Luego, no es un sentimiento que ella le expresa al presidente Trump de carácter utilitario o instrumental, porque eso también tiene ella. Ella es muy genuina. Si no lo siente, no lo hace. Si no lo siente, no lo hace. Y ahí dejó la vida, casi dejó la vida en el Mar Caribe, 10 horas perdidas, lo sé no por recibir un premio. Es el anhelo de abrazar a los venezolanos, que es un abrazo de la libertad. Esa fuerza que ha obtenido María Corina también es el ingrediente que nos permitirá el cambio en Venezuela, que de entrada es el cambio en Cuba. Porque yo creo que Trump va por toda la liberación del continente. No, y ojalá que caiga Cuba, que además lo que ya se sigue otro programa, y yo pienso eso. Lo que te estaba comentando, cuando la llama ella al presidente de la academia, ella le dice, pero gracias, yo me siento, como dijo, pero no soy yo, esto es una causa. Ella fue muy clara en el momento que la llaman que ella va a ser recipiente del premio, y es la razón por la cual incluso le cede el premio a Donald Trump. Ahora, para terminar la entrevista contigo aquí ahora, querido Orlando, tú debes conocer la comunidad venezolana en Miami, que yo tengo amigos venezolanos, pero te lo digo con franqueza, la mayoría, tal vez esté equivocado, que conozco yo, no eran partidarios de Trump. Después que esto pasó, ¿cuál es la visualización del venezolano exiliado que vive en Miami? Porque aparentemente en Venezuela todo el mundo está feliz con lo que ha pasado, pero aquí en Miami, o el venezolano que está afuera, ¿cómo ve a Trump ahora? Bueno, como decía Ortega Gasset, cada venezolano somos un eterno yo y nuestras circunstancias, ¿no? El hombre y sus circunstancias, dijo Ortega Gasset. Estás parodiándolo. Correcto, y cuando ves que algunos se han visto en una situación de apremio con el estatus migratorio, en esto de pronto ha provocado sentimientos encontrados. Ya pasa incluso en la comunidad cubana, ¿ok? Exactamente igual. Pero creo que está pasando algo muy interesante. Pero aquí hay una jugada que se está ve, como que, por ejemplo, aún así, en el caso de Cuba, que también hay estos problemas de deportaciones, y de pronto mañana Trump le corte la cabeza a la dictadura. Entonces, en La Habana. Entonces, eso, por supuesto que tiene que tener una reacción. Sí, esa es la reacción que yo quiero saber. Porque compensa. Yo creo que cuando ves las encuestas, yo creo que el venezolano está digiriendo, está comprendiendo en qué está consistiendo todo este complejo camino, como yo lo llamo, por el alumbramiento de la libertad y el retorno a casa. Y en medio de esa comprensión, todo lo demás, cuando tienes la esperanza de volver a casa, aun cuando tengas un TPS y unos sentimientos encontrados, si es posible ya volver a casa, todo empieza a digerirse y a comprenderse, aún estando allí la coexistencia con el antiguo régimen. Creo que esa comprensión la sientes en el ambiente,
A lo interno hay removilización, a lo externo hay mucha observación, pero algo muy importante. Los venezolanos están expresando su gratitud por lo que ha sucedido. Y esa expresión de gratitud es parte también labor nuestra de que se siga manteniendo viva, porque es importante agradecer. Te decía hoy en el programa, el señor Trump, podrán decir cualquier cosa con sus modos y maneras y sus estilos, bueno, está bien, pero el señor Trump se la jugó por Venezuela. Se jugó su prestigio político, se jugó también en un momento difícil, una situación que podría haber sido también muy delicada, y lo hizo en una demostración también de solidaridad con el pueblo venezolano, no solo con el petróleo. Es otra narrativa que es muy injusta. Sí. Que si fue por motivaciones de petróleo. Sí. No, yo no lo creo tampoco. No. Ahí hay un interés de estabilización que comporta un interés también de devolución de derechos, y que precisamente los venezolanos no nos veamos más nunca en la necesidad, además nunca pensada, de irnos de casa. Uh-huh. Hablando de irnos de casa y de regresar, por lo que me toca de mi parte de Miami, porque tú te divides, tienes un pie en Canadá y un pie aquí en Miami. Yo lamentaría mucho que perdiésemos la fortuna de tu presencia en Miami. Sí, yo creo que es una fortuna que te tengamos por acá. Ok, cuando todo esto se arregle y se componga y María Corina sea presidenta, a lo mejor no, es otro candidato. Yo pienso que va a ser de esa manera. Orlando Viera se nos va de vuelta para Venezuela. Él me sigue sacando las notas de mi libro, ¿no? En mi libro, cuando como viajo, si lo hubiera visto, ¿eh? Tú sabes que mi nieta es hija de cubano-americano. Caray. Y mi hija venezolana. Pues en mis notas, que es una suerte de autobiografía, incluso hacia el futuro, ella decide, tanto que le he hablado yo de Venezuela y su abuelo de Cuba, ir a dar a luz uno de sus hijos en Venezuela y los otros en Cuba. Así que ahí tienes la respuesta. Iré a caballo entre Miami, entre Cuba y Venezuela, siendo todos territorio libre y luminoso. Ahora me viene a la mente, hablando de poemas, que veo que te gustan mucho las citas, ahora me viene a la mente Lorca con Iré a Santiago. Con Iré a Santiago. Mi querido Orlando Viera, no sabes cuánto agradezco que hayas venido. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Y yo me despido con otra cita de Montaigne. Te felicito. Eres un combatiente, y decía Montaigne, el que combate vive 2 veces. Vive para querer vivir como merece vivir y para poder morir como quiere morir, en libertad. Gracias, Orlando. Orlando Viera, gracias por haber venido. Como siempre suelo decir, pacto vikingo con sangre, que no sea la única vez. Espero convocarte en otro momento. Y para seguir abordando, Venezuela es un tema no solamente candente, sino vigente. Y además tenemos que ver ahora cuando venga el juicio de Maduro. Y me imagino que Maduro va a hablar. Así que te quiero ya anticipadamente extender la invitación para que regreses acá otra vez al podcast de Pepe Forte, ¿eh? No, la invitación te la tengo yo, porque este podcast lo vamos a hacer en Caracas. Dios bendiga a Venezuela, Dios te bendiga, y gracias a ti y a tu esposa por esta, tan bella y hermosa velada en tu casa. Gracias Orlando, gracias. Gracias a la directora, mis queridos amigos, gracias a ustedes que como siempre ven el programa con tanta dedicación. Y como ven, estos son los ofrecimientos del podcast de Pepe Forte, que lo hago con muchísima pasión para todos ustedes. Y aquí cada invitado que viene acá a este programa cada invitado es como una suerte de desafío que intenta superar al otro. Sin embargo, es una competencia en buena lida y todos tienen su importancia dependiendo de quién sea y dependiendo del género de la conversación. Pero gracias a ustedes por haberme acompañado, gracias a la directora. Así que este es el podcast de Pepe Forte. Muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.